Nos quedamos hablando sobre el coeficiente de autocorrelación. Hoy vamos a comenzar a ver cómo hacer inferencia estadística de la autocorrelación. Entonces vamos a comenzar planteando una hipótesis nula, H0, es que la serie de tiempo xt es ruido blanco. Contra la hipótesis alternativa, la serie de tiempo es autocorrelacionada. Probar esto pues nos va a permitir identificar si podemos explicar una serie de tiempo a partir de su propio pasado. Si la podemos explicar a partir de su propio pasado, pues vamos a rechazar la hipótesis nula. Si no, pues no la vamos a rechazar. Y esto pues lo vamos a plantear en función del coeficiente de autocorrelación. Es decir, sobre R de tau cor. Que habíamos dicho en la clase pasada, era autocovarianza sobre varianza. Pues acá reemplazaríamos las versiones de los estimadores. Para poder determinar esta hipótesis, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar la distribución de este estadístico. Y pues así podemos encontrar los valores críticos y saber y comparar en la práctica si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Para eso pues también vamos a utilizar el teorema del límite central. Entonces ese teorema dice, planteado sobre X barra, que X barra tiende en distribución a una normal con media mu y varianza sigma cuadrado de X sobre T. Esto pasa porque es una suma de variables aleatorias. Es una suma de variables aleatorias. Vamos a hacer algo similar con el coeficiente de autocorrelación, porque nosotros habíamos dicho, el estimador, al menos de la autocovarianza, hemos dicho que era esto. 1 sobre t por la suma desde t igual 1 más tau absoluto. Y era tau absoluto por lo que era simétrico alrededor de tau. Entonces no importa si lo calculamos con rezagos o adelantos, era igual. A menos x bar. Y pues esto termina siendo una suma también de variables aleatorias. Va a ser de un producto, pero es una suma de variables aleatorias. Que no importa cuál distribución tenga, si t tiende a infinito, esto tiende en distribución a una normal. Entonces, pues si utilizamos el teorema del límite central sobre esta de acá, lo que diríamos es que la autocorrelación va a tender en distribución a una normal con media. Valor esperado de ese estimador y varianza del estimador sobre t.
teorema del límite central. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar estos dos valores. Y esos dos valores los vamos a derivar bajo la hipótesis nula. Porque bajo la hipótesis nula, pues es que vamos a determinar si este estadístico tiene una distribución alrededor de esos valores. Y si no es así, si estadísticamente hablando se sale de, digamos, del intervalo de esos valores, pues se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, bajo H0, vamos a encontrar primero valor esperado de R gorro de tau. Y esto sería valor esperado xt por xt menos tau sobre sigma de x, sigma cuadrado de x. Ojo, esto es bajo la hipótesis nula. Como es bajo la hipótesis nula, pues acá deberíamos tener es en realidad x menos mío. Pero como estamos bajo la hipótesis nula y nosotros habíamos dicho que los ruidos blancos tenían media cero, pues acá va a tener media cero y acá también. Sobre sigma cuadrado de x. ¿Ahí tienen alguna inquietud? Perfecto. Ahora, acá esto nos quedaría valor esperado de xt por valor esperado de x en t menos valor absoluto de tau. Sobre valor esperado de sigma cuadrado de x. ¿Por qué podemos hacer esto? Les pregunto, ¿cómo pasamos de esto a esto? ¿O por qué concepto pasamos de eso a eso? Independiente, idénticamente distribuido, profe. Exactamente, por eso. Entonces, habíamos dicho que cuando eso pasa, la covarianza es cero y valor esperado de productos termina siendo igual al, al producto de los valores esperados, que es esto de acá. Bien. Entonces, acá esto quedaría, el valor esperado de x va a ser cero, valor esperado de x t menos tau va a ser cero, acá sería cero sobre este valor esperado. Entonces, bajo la hipótesis nula, y pues creo que tiene todo el sentido del mundo, la media de la autocorrelación va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque es ruido blanco, es decir, no existe relación, bajo la hipótesis nula, bajo H0. Ahora vamos a encontrar la varianza de R gorro tau. Entonces esto sería valor esperado de xt por xt menos tau sobre sigma cuadrado de x todo elevado al cuadrado. De nuevo, porque bajo la hipótesis nula esto tiene media cero. Acá nos quedaría valor esperado de xt al cuadrado por xt menos tau al cuadrado sobre sigma a la 4.
de X. Y de nuevo, utilizando independencia, nos quedaría que el valor esperado de todos esos productos va a ser el producto de los valores esperados. Esto de acá es la varianza de X y esto de acá también es la varianza de X. Estamos bajo la hipótesis nula y bajo la hipótesis nula esta serie es estacionaria fuerte y estacionaria débil. Es decir, que la varianza no cambia a través del tiempo. Entonces nos quedaría sigma cuadrado por sigma cuadrado sobre sigma a la 4. Es decir, la varianza de la autocorrelación bajo la hipótesis nula va a ser igual a 1. Entonces, utilizando ya esto último, lo del teorema del límite central, nos quedaría que R cortado va a tener media 0 y varianza 1 sobre t, con distribución normal. Esto de acá lo usaremos para realizar inferencia estadística. Entonces, con esto podemos construir intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Los intervalos, intervalo de confianza, sería de la forma: valor esperado de R gorro de tau más o menos el valor crítico de la distribución normal sobre, o bueno, en realidad es por la desviación estándar del estadístico, es decir, acá en este caso 1 sobre raíz de t. Supongan que nosotros tuviéramos una serie de tiempo anual de la tasa de cambio, y digamos que solamente tenemos 10 años. Y tuviéramos también la tasa de cambio diaria para esos mismos 10 años. Es decir, en una tendríamos 10 datos, en la otra 3.650 datos. ¿Cuál de las dos tendría intervalos de confianza más estrechos? Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Está bien. Digamos que tenemos la tasa de cambio para 10 años. Una la observamos anual, es decir, tenemos 3 datos. La otra la observamos diaria, entonces tenemos 365 datos para cada año. Entonces tendríamos 3.650 datos. La pregunta es, ¿para cuál tasa de cambio? ¿La anual o la diaria? Tenemos intervalos de confianza más estrechos. La diaria. Para la diaria. Obviamente la diaria, ¿cierto? Por lo que acá está sobre raíz de t. ¿Eso qué quiere decir? Que pues si tenemos más datos, vamos a poder hacer inferencia estadística de forma más precisa. Porque estas barras, estos intervalos, perdón, van a estar muy cercanos al cero, y la estimación de esto pues va a ser cada vez más precisa, también como vimos la clase pasada, porque eran consistentes.
Esto quedaría así. Serían solamente líneas separadas al valor crítico en el percentil alfa medios de la distribución normal sobre raíz de t. Y esto es independiente de tau. Fíjense que es independiente de tau. Eso quiere decir que pues, esos intervalos van a ser de amplitud igual sin importar tau. Sin importar si calculamos R1, R2, R3, todos los intervalos van a tener la misma amplitud. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la ACF. ¿Alguno tiene alguna duda hasta ahí? Entonces, digamos que tuviéramos esta serie de tiempo, xt, y tenemos estas observaciones. Quisiéramos calcular la autocorrelación de orden 1, de orden 2, 3 y la 4. Entonces lo que nos gustaría hacer pues es primero utilizar este estimador, la autocovarianza. El C Valentina es el valor crítico de la distribución normal. Es decir, sería el 1,96 al 95%, o, dependiendo pues del alfa que nosotros seleccionemos. Voy a anotar esto por acá. Bien. Entonces acá para calcular la autocovarianza, pues bueno, necesitamos R1 y eso sería autocovarianza de orden 1 sobre R0. Este de acá sería autocovarianza de orden 2 sobre R0. Entonces lo primero que necesitamos es R0, porque divide a todas estas. La definición de estas ahí entra dividiendo R0. La forma más fácil de calcular esto es pues hacerlo en desviaciones de la media. Lo mejor es calcular de una vez acá la media y restársela a cada dato para luego evitarnos a cada dato restarle la media y hacer todo ese producto. Ahí la media da 5. Pueden verificar. Bien. Y luego lo que haríamos es a xt le vamos a restar la media. Esto es un paso opcional. Si quieren, uno se puede complicar más y hacerle x menos la media por el otro x en otro periodo de tiempo menos la media y multiplicar eso. Da lo mismo, pero creo que así es más sencillo. O sea que tendríamos x menos la media, 0 menos 1, 2, menos 4 y 3. Esta pueden verificarlo, ya va a tener media 0. Es decir, podríamos calcular la autocovarianza sobre esta, asumiendo que x barra 0.
Ya la centramos alrededor de C. Vamos a calcular primero la varianza, es decir, R0. Acá sería 1 sobre T. ¿Cuánto es T acá? 5. 5, ¿cierto? Bien. Entonces la suma sería desde T igual 1, por lo que tau es 0, hasta 5, de xt por xt, es decir, de xt al cuadrado. Eso para el periodo desde el 1 hasta el 5. Entonces va a terminar siendo, igual que siempre, la suma de los cuadrados de esos números. Acá sería 0 al cuadrado y así. Esto da 30 sobre 5. La varianza nos da 6. Entonces sería R0. Ahora podemos calcular R1. Acá sigue siendo 1 sobre 5, a diferencia del otro estimador. En el otro estimador, en R estrella, acá sería 1 sobre 4, porque era 1 sobre T menos tau. Acá nos quedaría entonces. La fórmula dice, desde T igual 1 más tau, es decir, acá sería desde 2 hasta 5, de xt por x en t menos 1. Entonces el primer dato, acá de acuerdo a la indexación de esta sumatoria, pues va a ser x2 multiplicado por x en 2 menos 1, es decir, x1. Entonces sería x2 por x1. El siguiente sería x3 por x2. El siguiente x4 por x3. El siguiente x5 por x4. Es decir, se salta de a un periodo. Entonces acá sería menos 1 por 0 más 2 por menos 1 más menos 4 por 2 más 3 por menos 4. Esto creo que da menos 22. Menos 22 quintos. Bien. Fíjense acá algo importante. Acá estamos calculando R1 y solamente estamos sumando 4 términos, 4 productos. Solamente estamos sumando 4 productos. Entonces acá la estimación de R1 gorro sería menos 22 30avos. Es decir, si ustedes en promedio
observarán que hoy la serie de tiempo aumenta, mañana muy seguramente va a caer por este número. Y sí, o bueno, o visto de otra forma, si en promedio hoy aumentara, en realidad ayer también debería caer. Está asociado a eso. Se puede interpretar de cualquiera de las dos maneras, por lo que esto es simétrico alrededor de tau. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bien. R2 sería 1 sobre 5 acá por. La fórmula va desde 3, desde t igual 3 hasta 5. Haríamos x3 por x en 3 menos 2, x1. x3, x1, x4, x2, x5, x3. Sería, no, perdón, 2 por 0 menos 4 por menos 1 más 3 por 2. Eso da 10 quintos. Entonces acá R2, autocorrelación de orden 2, sería 2 sextos. Asociación positiva. Si hoy aumenta, pasado mañana va a aumentar o antes de ayer también estaría asociado a un incremento. R3 creo que acá ya entienden la idea. Sería menos 4 por 0 más 3 por menos 1. Ahora se salta de a 3 periodos. A menos 3 quintos. El estimador, la autocorrelación, sería menos 3 treintavos. Sí, Carlos. Sí, que profe, que realmente me quedo un poco con el estimador. O sea, no entiendo por qué los multiplicamos por un sexto. Sí. Es por lo que acuérdense que R corrotado es la autocorrelación, es autocovarianza sobre varianza y la varianza es 6. Perfecto, gracias. Bien. Listo. Y R4 sería 3 por 0. Entonces, tanto la autocovarianza como la autocorrelación sería 0.
Fíjense en algo importante, para R1 sumamos 4 productos, para R2 sumamos 3 productos, para R3 sumamos 2, para R4 solamente sumamos 1. Es decir, de acá es que nace el espíritu de R estrella, que es el dividir por T menos tau absoluto. En la clase pasada nosotros habíamos dicho que existía una regla arbitraria que dice que calculemos R gorro hasta máximo T cuartos, hasta máximo tau igual a T cuartos. Eso sucede porque acá el sesgo también está aumentando porque vamos a cada vez que aumenta tau a incluir menos productos acá en estas autocovarianzas. Acá solamente incluimos 2 datos. Digamos que nosotros tuviéramos una serie de tiempo con 1000 datos y calculáramos R999. Ese R999 solamente lo calcularíamos con un producto de datos. Es decir, va a ser muy poco confiable. Por eso es que también el sesgo crece a medida que incluimos nuevos rezagos. Por eso de ahí también la regla tau igual máximo T cuartos. ¿Queda esto claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. Porfa, abran Nibius y vamos a hacer unos ejercicios. Ah, sí, listo. Está bien, Mateo. Porfa, díganme eso sin problema, cuando necesiten más tiempito para copiar. Si quieren que suba también, cuenten. Profe, una pregunta para R0, o sea, con R minúscula, ¿también lo dividimos sobre 6? O... Pues nos haría uno, que sería la autocorrelación de orden cero, que siempre va a ser 1. Pues ni siquiera tenemos que calcularla porque ya sabemos que va a ser 1. Ah, listo, profe, listo, listo. Vale. Listo, perfecto. Abra Nibius, porfa. Vamos a simular algunas series de tiempo y esas simulaciones pues nos van a decir más o menos cómo se comporta la ACF en la práctica de distintas series de tiempo. Entonces vamos a crear un workfile mensual con datos desde el año 1900 hasta el año 2020. Entonces acá vamos a tener 1452 observaciones. Voy a dejar esto acá, creo que acá se ve mejor para ustedes. Bien. Vamos a simular varios procesos y vamos a ver también cómo se comporta su ACF. Primero vamos a generar uno que va a ser un ruido blanco, normal estándar. De ese ruido, primero lo vamos a graficar contra el tiempo. Si les deja crear este workfile, qué pena, es que creo que tiene muchas observaciones para la versión de estudiantes. Por favor, díganme si les deja crear el workfile. Sí, deja crearlo, profe. Sí, ah, bueno. Bien, bien. No, entonces no tiene... Espérenme y reviso las especificaciones de la versión de estudiantes. Deja... Ah, esto apenitas. Hasta máximo 1500 observaciones por serie. Total de observaciones 15.000, es decir, 10 series de 1500 observaciones y 60 series. Dejaría máximo.
Ok, bien, listo. Todavía sigo haciendo la gestión de lo de IBIOS. Entonces acá podemos graficar el ruido blanco contra el tiempo. Entonces debería aparecer esta serie de tiempo. Muy seguramente a ustedes les va a dar diferente porque son números aleatorios. O sea, va a ver totalmente diferente para cada uno. Esta serie en la población no presenta autocorrelación. Esto podrían ser los rendimientos de algún activo financiero. Y vamos a graficar y a estimar el correlograma de este ruido. Esteban, este freeze lo que hace es darle un pantallazo de una vez al gráfico y que lo guarde acá en el Word. Qué pena, me faltó mencionarlo, sí. Perfecto. Y para el correlograma, llamémoslo acá C1 de correlograma 1. Le dan Enter. Entonces acá nos dice, le gustaría calcular el correlograma de la serie en niveles, en primera diferencia, en segunda diferencia. Y cuántos rezagos quisiera calcular de esto. Entonces, si seguimos la regla de cuartos, esto máximo lo podríamos calcular hasta 1452 dividido 4, hasta el 363. Creo que ni siquiera deja calcular tantas, pero pongamos ahí 363. Y en niveles. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Nicolás Rico. Por favor. Gracias, Nicolás. Y acá déjenle el nivel y OK. Entonces acá ya les debería aparecer el correlograma de esta serie de tiempo. Hasta ahí todos van bien, a todos les ha corrido. Sí, señor. Perfecto. Sí, Daniel. Una pregunta, profe, ¿por qué si creamos el workpad con 120 años tenemos 1452 observaciones? Por lo que son mensuales, datos mensuales. Ah, de eso sí, gracias. Bien, entonces 12 por 120. Creo que eso debería dar esto. Ah, bueno, y más no, por 121, por lo que cuenta el año inicial. Bien. Sí, Daniel. Nicolás, una pregunta. ¿Cuándo te salió el cuadrito después de que le hiciste C1 ruido punto correr, qué le pusiste? En niveles y 363 rezagos. Gracias. Perfecto. Sí, Carlos. Sí, a mí las gráficas no me las muestra. ¿Qué podría hacer? O sea, no las genera en el cuadro. WordPad. Si quiere, quítele el freeze, Carlos, e intente correrlos así. ¿Sí le salió así el gráfico? No, pero bueno, la reviso. Bien, si quieren, cierre IBIOS, vuélvalo a abrir. A veces pasa eso, que reiniciándolo, digamos que vuelve a funcionar. Ok. Sí, Daniel. Nicolás, ¿puedes por favor abrir la gráfica de C1 y bajar hasta qué observación te sale a ti? Como hasta la 200 o 100 debería salir. Sí, 200. Máximo calcula hasta esa. Ah, listo, perfecto, gracias. Bien, está bien. Sí, por eso les dije que de hecho no era necesario 363. Máximo calcula hasta la 200.
Y en verdad es mucho más de lo que uno necesita en la práctica. 200, si tuviéramos datos anuales, sería como el dato de hoy y su relación con el dato de hace 200 periodos, hace 200 años o 200 años después, eso no se calcula. En el diario, pues serían 200 días. Muchas veces ya esa autocorrelación tiende a cero, porque ya es algo muy lejano. Podemos pensar que las observaciones de un periodo muy, muy lejano ya no están relacionadas con las observaciones de hoy. Entonces, así se vería la ACF de un ruido blanco. Estos números que están acá son tau. Entonces lo calcula desde el 1, sin el 0, porque la de 0 siempre da 1, hasta el rezago que nosotros decidamos poner. Pues acá máximo lo deja hasta 200, pero pues la idea de esto sería que fuera hasta t cuartos. La estimación de R minúscula gorro de tau va a ser esta columna que dice autocorrelación. Y las líneas que están punteadas alrededor de la autocorrelación pues son los intervalos de confianza al 95% de confianza, utilizando la fórmula esa que ya derivamos ahorita. Entonces pues acá no se rechaza la hipótesis nula de que la serie es ruido blanco. Supongan que ustedes la calcularon y se sale una barra, se sale una, y tienen una serie de tiempo. Entonces ahí uno duda si será ruido blanco o no será ruido blanco. Pues la idea es ser flexible con eso, y flexible, digamos que consistente con uno mismo, en el sentido de que si uno selecciona, digamos, alfa de 5%, 5% de error, entonces uno debería permitir que se saliera una barra de 20 barras, que es el 5%, para igualmente no rechazar la hipótesis nula. Si se salen 2 de 20, ya se rechazaría la hipótesis nula. Si fuera el 10%, uno solamente permitiría una de 10 barras. ¿Queda eso claro? Ok, repito. Digamos que tienen una serie de tiempo. Ustedes calculan hasta tau igual 20. Y se sale una de las barras, solamente una. Pero estos intervalos son al 5%. 5% eso es error tipo 1, el alfa. Si solamente se sale una de 20 y ustedes están al 5%, entonces igualmente no rechazarían la hipótesis nula. Si se llegan a salir 2 de 20 al 5%, entonces ahí sí se rechazaría la hipótesis nula. Si lo hicieran al 10%, con una de 10 no se rechazaría, con 2 de 10 sí se rechazaría. No sé si queda un poco más claro, Paula. Este es al 5% predeterminado, sí. O intervalo al 5% de significancia, 95% de confianza. Entonces creo que la pregunta va más, Valentina, si eso se puede cambiar. Sí, muy fácil. De hecho, solamente es un número. Encontramos el valor crítico de la normal al alfa que querramos y lo dividimos por la raíz de 1552. Ok. ¿Alguna otra duda hasta ahí? No, en el gráfico no. Este sí viene por defecto al 95. Y no se puede cambiar. Pero es muy sencillo, pues, uno volver a calcular otro. De hecho, pues acá a veces viéndolo en el gráfico, uno no sabe si se sale o no se sale. Entonces lo mejor sería calcularlo y revisarlo con respecto a estos números. Que estos números son la estimación de las autocorrelaciones, la AC. Y pues esos números están graficados en esas barritas.
Bien. Bueno, espero que haya quedado claro lo del 5%, 10% y cuántas barras se salen. ¿Cómo así, Juan Camilo? Que se salga del intervalo, pues que en valor absoluto, que lo supere, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es salir. Sí, sí queda claro, Juan Camilo. Bien, perfecto. O sea, por encima o por debajo. Ok, bien. Ahora vamos a generar otra serie de tiempo que esta va a tener tendencia y va a ser 0.5 por una tendencia lineal más un ruido blanco. Vamos a graficar esa de la tendencia y vamos a calcular su correlogramo. De nuevo en niveles. 36 rezagos está bien. Que no supere t cuartos. Entonces, si abren el gráfico de la tendencia, pues tiene esta tendencia lineal, es decir, la serie es no estacionaria, como lo vimos antes, y calculamos el correlograma de esa serie que es no estacionaria. Ojo, para las derivaciones que nosotros hicimos acá, terminamos asumiendo que era estacionaria. Acá lo estamos haciendo sobre una que no lo es. Se va a ver de esta forma la autocorrelación. Fíjense que R1 es aproximadamente igual a 1. Sí, niveles nuevamente, hasta rezago 36. Bien. La autocorrelación de orden 1 es aproximadamente igual a 1 y va decayendo muy lentamente a medida que tau aumenta. Eso pasa porque pues, la serie, digamos que de alguna manera tiene mucha inercia en el sentido de que ha venido aumentando a través del tiempo. Es decir, la relación de XT con XT anterior o viceversa, pues va a ser muy alta porque la serie ha venido aumentando a través del tiempo. Y como eso siempre ha sucedido, pues igualmente va a existir una relación fuerte entre XT hoy y XT hace muchos periodos, ya rezagada hace muchos. Esto es un indicio, no es una prueba, el hecho de que la autocorrelación sea muy grande y caiga lentamente de que la serie es no estacionaria, es un indicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿puedes repetir lo último que dijiste, porfa? Sí, un correlograma así, una autocorrelación de esta manera es un indicio de que la serie es no estacionaria. Y, o sea, es estacionaria cuando, digamos, vimos la anterior, que era que teníamos, que no se salían las barras, ¿cierto? Sería estacionaria, puede que algunas se salgan, pero que decaiga rápidamente. Y ese rápidamente pues es relativo a esto. Gracias. Bien, perfecto. Sí, Carlos. Sí, digámoslo como la columna número B, ¿qué es lo que nos dice? Todavía no la hemos visto, la vamos a ver por allá en mes y medio, más o menos.
Le adelanto algo, esto es autocorrelación parcial, es decir, manteniendo todo lo demás constante. Es como la relación de xt con xt en otro periodo, pero manteniendo todo lo demás constante. Luego también pues vamos a ver esto, la PAC, que es la estimación de esto, el estadístico Q y el p-valor del estadístico Q. Luego vemos en detalle eso. Ok, ¿alguna otra duda hasta ahí? Listos. Y vamos a generar otra. Va a ser una serie estacional, con estacionalidad. Y va a ser un ruido blanco más, coloquémosle 12, por una dummy estacional para todos los diciembres, para el mes 12. Y otra dummy estacional para el mes 6. Y vamos a graficar esa serie de tiempo y a calcular su correlogramo. De nuevo en niveles, coloquémosle 60 rezagos. En 5 años. Entonces en G3, la serie estacional se va a ver de esta manera. Para todos los diciembres va a tener valores que fluctúan alrededor de 12. Para todos los junios va a tener valores que fluctúan alrededor de -6. Y para todos los demás periodos va a tener valores que fluctúan alrededor de 0. ¿Sería estacionaria esta serie de tiempo? Pregunta, ¿esta serie de tiempo es estacionaria? Pues no, ¿cierto? No lo es porque tiene una media para ciertos periodos, otra media para otros periodos. Perfecto. Listo. Y si vemos su correlogramo, esta va a tener solamente la ACF, R gorro de tau. Va a tener valores positivos para los rezagos múltiplos de 12, que es donde está la dummy estacional, pero van a ir decayendo. Fíjense que esta es .93, la asociada al rezago 12, esta es .92, la asociada al rezago 24, .91, 36, .90, 48 y .90, 60. Y .89. Y va a tener valores negativos para los asociados a los rezagos y a los múltiplos del rezago 6. Bueno, sin contar los múltiplos del rezago 12. Por esta dummy de orden 6. El hecho de que decaiga muy lentamente quiere decir que muy seguramente acá existe un comportamiento no estacionario a causa de la parte estacional. Y se termina saltando tau periodos. O S periodos en este caso. S periodos de A6 y de A12.